Hola, buenos días, bienvenidos a otra sección de Teología Takeaway. Esta vez tengo que hacerlo de aquí por problemas técnicos, tengo que hacerlo desde el púlpito, pero bueno, es indiferente. Bueno, me gustaría, el último programa lo titulé ¿Cuál era el papel de María en el catolicismo romano? Y sigo en esta misma línea, tratando el catolicismo romano, y después, más adelante, trataré dos temas sobre el ecumenismo, ¿no? La historia del ecumenismo y la influencia del ecumenismo y el ecumenismo hoy en día. La pregunta de hoy: ¿fue Pedro el primer papa? Porque sabemos que el catolicismo romano cree en la sucesión apostólica. ¿Fue Pedro el primer papa? Las palabras de Cristo a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, han sido una fuente de una larga controversia. El catolicismo romano afirma que estas dos palabras prueban que a Pedro le fue dada supremacía sobre los demás apóstoles y que este honor ha sido transferido a los sucesivos papas de la Iglesia de Roma. En palabras de Leonardo de Quirico, en su reciente libro del papado, Leonardo de Quirico seguramente sea el mayor experto en catolicismo romano, lo fue don José Grau, el gran teólogo español, don José Grau, ¿verdad?, con su obra magistral, Catolicismo Romano, estos volúmenes. Y seguramente hoy sea Leonardo de Quirico, el presidente de la Alianza Evangélica Italiana y pastor de la Iglesia Bautista Reformada en Roma, el mayor especialista sobre catolicismo romano. Voy a citar unas palabras de él de su reciente libro, El Papado. No hay nada de petrino en la confesión de fe de Pedro. Es Dios quien se la ha revelado y Pedro quien la ha expresado. La Iglesia, eclesia, es la comunidad de los discípulos de Jesús y será construida sobre la verdad, la roca, que es Cristo Jesús el Señor. Por lo tanto, no es construida sobre Pedro y sobre la sucesión apostólica, sino sobre esa afirmación. Pedro, ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? ¿Quién dices tú que soy yo, verdad? Tú eres la roca. Y es sobre esa roca, sobre esa afirmación, Jesús es la roca, la única roca donde la Iglesia, sobre la cual la Iglesia puede permanecer firme. ¿Qué factores ayudaron al triunfo de la hegemonía papal, como la conocemos hoy en día, ¿no? ¿Qué factores históricos han ayudado al triunfo, a que esta figura, ¿verdad?, del papado romano haya permanecido y se haya establecido como tal? Las circunstancias históricas que elevaron a Roma a un lugar de preeminencia sobre las demás iglesias de Occidente fueron las siguientes. ¿Qué es lo que ha pasado durante la historia de estos 2000 años para que Roma y el Papa romano hayan adquirido este papel hegemónico? Primeramente, la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo deja a la cristiandad primitiva, Hechos capítulo 15, ese primer sínodo de la Iglesia, sin centro espiritual y geográfico. Hasta aquel momento era Jerusalén y ahí se habían reunido los apóstoles y los representantes de otras iglesias para tomar decisiones en cuanto a la extensión y los efectos de esa extensión de la Iglesia, las repercusiones de esa extensión de la Iglesia. Roma, capital cosmopolita del imperio, daba una imagen universal, por supuesto, y geográfica, era el centro del imperio romano. Por lo tanto, eso importa en aquel momento, ¿no? Ireneo lo vio así, este padre de la Iglesia. El martirio de Pedro y Pablo en Roma, que unió los nombres de los insignes apóstoles de la Iglesia a la capital, también ayudó, ¿verdad? Se pierde Jerusalén, desaparece como centro de la cristiandad, está la capital romana ahí, ¿verdad? Como Ireneo dice, es el centro del mundo conocido, del imperio romano. La muerte de los apóstoles, el martirio de Pedro y Pablo, les relaciona con Roma también, y Roma va adquiriendo este protagonismo. De ahí la leyenda de la fundación de la Iglesia romana, San Juan de Letrán. Más tarde, el traslado de la capital del imperio de Roma a Constantinopla deja a la Iglesia romana con plena libertad de movimiento en Occidente. Al dividirse la cristiandad, ¿verdad?, y haber dos capitales, Roma por una parte y Constantinopla por otra, deja
la Iglesia en Roma con vía libre, ¿verdad?, para tratar asuntos de una manera hegemónica en el occidente cristiano. El hecho de que Roma fuese el único patriarcado occidental, y a causa de esto los emperadores de Constantinopla concedieron poderes jurisdiccionales al obispo de Roma, para que en nombre de la autoridad imperial que estaba en Constantinopla dirigiese la disciplina eclesiástica en Occidente hasta la civil y la política. Lo encontramos en el Código Justiniano, ¿verdad? Por lo tanto, vemos como esa delegación de autoridad, ¿verdad?, de la corte que se encuentra ahora en Constantinopla a Roma, a la Iglesia en Roma, pues también le da pues mayor poder y mayor presencia en el resto de las comunidades occidentales, cristianas occidentales. Las invasiones de los bárbaros separaron todavía más Roma tanto de la cristiandad oriental de Constantinopla como de su control imperial, ¿verdad? El imperio perdía control, ya no tenía control sobre Roma, ¿verdad?, por todas estas invasiones de los pueblos bárbaros. La coronación de Carlomagno, más tarde, por el Papa León, sella esta separación y marca el principio de la hegemonía imparable en Occidente de la Iglesia con su sede en Roma. Hasta este momento, la primacía de Roma, en líneas generales, había desarrollado de conformidad. Había un acuerdo entre Constantinopla, donde residía el emperador, ¿verdad?, y también otros obispos, etcétera, la Iglesia de Occidente, pero no había habido una división todavía, y había habido una delegación, ¿verdad?, se habían delegado responsabilidad y autoridad sobre la Iglesia de Roma, o para la Iglesia de Roma. Hasta ese momento la primacía de Roma en líneas generales se había desarrollado de conformidad y dentro de los límites del orden episcopal y sinodal existente en la Iglesia católica antigua. Las donaciones de extensos territorios que los reyes francos hicieron a los papas, los estados pontificios confieren al poder temporal del papado las bases materiales para sus apetencias hegemónicas. La proliferación de documentos, especialmente las decretales pseudo-isidorianas, apoyan las pretensiones romanas y dan apoyo teórico a las ambiciones de los pontífices, ¿verdad?, de estar por encima incluso de la autoridad civil del propio emperador. El deseo de los obispos de verse libres del poder feudal, de tener que rendir vasallaje a los señores feudales, multiplica las falsificaciones documentales mediante las cuales el episcopado occidental se declara sujeto al romano pontífice de manera absoluta. No solamente encontramos que el poder del Papa de Roma y la Iglesia de Roma están adquiriendo cada vez más autoridad y poder, sino que llega a este punto donde ellos, los papas, creen tener mayor autoridad que incluso que el emperador y que las autoridades de carácter civil, ¿verdad? Y esta coronación de Carlomagno, del emperador, por el Papa León, realmente marca el principio de esta autoridad, ¿no?, suprema de los papas. El deseo de los obispos de verse libres, como digo, del poder feudal, multiplica las falsificaciones documentales a fin de verse libres de ese poder. En lugar del episcopado, como fuerza preponderante, surgen las nuevas órdenes religiosas, cluny sobre todo, con ejércitos avanzados al servicio incondicional de los planes hegemónicos romanos que juran fidelidad inquebrantable y voto de obediencia al sumo pontífice. No solamente vemos que hay ejército que apoya al Papa y al sumo pontífice y se sujeta a la autoridad papal, no solamente las órdenes, sino las órdenes monacales, sino también hay órdenes de tipo militar que apoyan al papado, ejércitos, en una palabra. Por si esto no fuera poco, se romanizan las liturgias nacionales. En España, por ejemplo, antes había una liturgia que era la liturgia mozárabe, y se romanizan, se unifican todas las liturgias, ¿no? Con lo cual
se unifica el mismo criterio litúrgico para todas las iglesias en todos los lugares, y esto tiene que ver también con la autoridad papal, la autoridad de Roma sobre las demás iglesias. Y los usos canónicos tradicionales de las otras iglesias de Occidente. La irrupción del Islam sirve indirectamente a los fines del papado. La conquista musulmana acalla la voz de independencia de parte de las iglesias de África y de España en Occidente, y de Siria y Arabia en Oriente. Es en ese momento de luchar entre sí, vamos a apoyar al Papa, ¿verdad?, que unifique las iglesias para luchar contra el infiel, contra el maometano, y eso acalla pues las diferencias que había y unifica, ayuda a que se centre el poder también en el papado romano. La teología escolástica de la Edad Media da forma a todo esto, tomando las falsas decretales pseudo-isidorianas y otros documentos espurios para crear la base para la teología de la Iglesia y del papado. Y vemos durante la Edad Media como en la escolástica hay diferentes escuelas que entran en conflicto sobre qué tipo de autoridad debería tener el Papa. La Iglesia debería ser rica o debería ser pobre, debería estar sujeta al emperador, a la autoridad civil, o la autoridad papal está por encima de la autoridad civil, etc. Todo ese tipo de controversias y de debates teológicos, escolásticos también. En palabras del teólogo español don José Grau, el obispo de la capital comprendió que podía hacer jugar las circunstancias históricas, y así lo hizo, a su favor, y convertirse en el heredero de las antiguas glorias imperiales romanas, mudándolas en una metamorfosis teocrática. Recogió el manto de los césares y lo adornó con una tiara. Entonces aquí tenemos este resumen magistral de don José Grau. El obispo de la capital comprendió que podía hacer jugar las circunstancias históricas a su favor y convertirse en el heredero de las antiguas glorias imperiales romanas, mudándolas en una metamorfosis teocrática. Recogió el manto de los césares y lo adornó con una tiara. ¿Han sido los papas infalibles y su autoridad suprema? Vamos a citar a continuación solo algunas de las muchas ocasiones en las cuales la autoridad e infalibilidad papal fue puesta en tela de juicio. En una ocasión, añade Calvino, el obispo de Roma intentó arrogarse derechos parecidos a los de Farnese en el concilio de Cartago. Sin embargo, los obispos africanos se opusieron firmemente a tan deshonestas ambiciones, y cuando el obispo romano dio a entender que pretendía la jurisdicción sobre todas las iglesias porque la misma le había sido dada con un canon del concilio de Nicea, los africanos no dieron mayor crédito a ello y remitieron a Constantinopla y otras ciudades griegas la investigación del caso. Finalmente fue descubierto que las actas del concilio habían sido falsificadas por el muy santo padre. Citado de la obra maravillosa de don José Grau, Catolicismo Romano, Orígenes y Desarrollo, tomo 1. En otra ocasión, en el concilio de Pisa, en 1409, se abrió un proceso contra dos papas, Gregorio XII en Roma y Benedicto XIII en Aviñón, y los depuso por herejes y cismáticos. A los dos papas los depuso por herejes y cismáticos, por contravenir el artículo de fe sobre la Iglesia una y santa, pues su negativa a dimitir voluntariamente impedían el camino de la reunificación eclesial. Ambos se negaban a dimitir y ambos fueron excomulgados. Se les depuso a ambos como papas. El concilio eligió a un nuevo papa, Alejandro V, 1409-1410, solamente duró un año, a quien sucedió Juan XXIII el año siguiente, 1410-1415. Así se pasó de la perversa dualidad a la maldita Trinidad, a la Trinitas non benedicta sed maledicta. Así describe la situación Klaus Staff en su libro Los concilios ecuménicos. Benedicto XIII, conocido como el Papa Luna, español por cierto, y exiliado no recuerdo ahora el nombre, en Peñíscola. Benedicto XIII, conocido como el Papa Luna y exiliado en Peñíscola. Pedro Luna acabará sus días, como digo, en Peñíscola, España.
En el año 1647 el Papa Inocencio X rechazó como herética la idea de que Pedro y Pablo fueran por igual cabezas de la Iglesia. El hecho de que Pablo resistió a Pedro cara a cara en Gálatas 2:11 no niega la posición suprema de Pedro, dice Roma, pero la verdad es que Pedro no tenía ni mayor autoridad que Pablo ni un lugar de preeminencia sobre el resto de los apóstoles. Aquí lo vemos, ¿no? ¿Verdad? Ese resistir de Pablo a Pedro nos pone en el momento histórico en el cual vemos que Pedro no tiene supremacía sobre los demás apóstoles. Todos tienen algo que decir y todos tienen autoridad por igual. La infalibilidad papal, es decir, que el Papa es infalible, que cuando habla ex cátedra nunca yerra, fue reiterada por el primer Concilio Vaticano en 1870, que declaró que si alguno niega, ¿verdad?, el bendito apóstol Pedro, que el bendito apóstol Pedro tiene sucesores perpetuos en su primacía sobre la Iglesia Universal, sea anatema, sea maldito. Si alguien niega la sucesión apostólica, sea maldito. El concilio también procedió a afirmar que el Papa posee poder de jurisdicción plena y suprema sobre la Iglesia, no solo en cuestiones de fe y moral, sino también en la disciplina eclesiástica y en el gobierno de la Iglesia. Muy bien. La siguiente sección: el papado y las sagradas escrituras, el papado y la Biblia. ¿Qué dice la Biblia acerca de todo esto? ¿Existe evidencia en la Biblia de que la supuesta autoridad distintiva de Pedro sea transferible, que se pudiese transferir su autoridad, que haya sucesión apostólica? ¿Existe algo tal como la denominada sucesión apostólica? ¿Encontramos en algún lugar evidencia de que Pedro fuera infalible en sus pronunciamientos y este don haya sido igualmente transmitido a sus sucesores, los obispos romanos? El primer concilio eclesiástico se reunió en Jerusalén y fue dirigido por Jacobo, no por Pedro, aunque él estuvo presente. Las conclusiones del concilio se presentaron a las demás iglesias para que fueran aceptadas según les pareciera bien, y no como imposiciones que debían seguirse sin tener en cuenta que las demás iglesias estuviesen o no de acuerdo. Por lo cual, toda conclusión de un concilio debe someterse a prueba para ver si está en conformidad con las Escrituras. Hechos capítulo 15, versículos 22 al 29. En el Nuevo Testamento, la posición más elevada del liderazgo es la de anciano u obispo. Ambas palabras en griego se usan para describir el mismo ministerio en la Iglesia. En ningún lugar del Nuevo Testamento se ve a un obispo en particular ejerciendo autoridad sobre las demás iglesias, y muchos menos que alguno de ellos afirme tener autoridad sobre la cristiandad como un todo. Los ancianos, obispos de cada iglesia local son responsables por sus propios miembros y de sus propios miembros. El peligro de investir con autoridad indebida a un solo hombre es que cuando éste falle, todas las iglesias caerán en su mismo error. Cristo es la cabeza y como tal lo presentó Pedro como piedra principal del ángulo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 6. Con la misma autoridad enseñó que todo creyente es un sacerdote delante de Dios, sacerdocio universal en la Iglesia de Cristo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 4 al 7. En cuanto a la posición de los ancianos o obispos, se nos dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Mateo 16, versículos 18 al 20. Pero no solo a él, sino a todos los apóstoles en Mateo capítulo 18, versículo 18, y en el Evangelio de San Juan capítulo 20, versículo 23. Se les encomienda. A Pedro le fueron dadas las llaves del reino porque él fue el escogido para abrir la puerta del Evangelio mediante la predicación a los judíos y a los gentiles, ¿verdad? Es algo que sucedió en aquel momento simplemente para abrir esa puerta por la cual después Pablo entró también, ¿verdad? Hechos 2, versículos 10 y versículo 15. Y es una llave que se le ha dado a la Iglesia también para predicar el Evangelio, esa misma autoridad. ¿Qué futuro tiene la figura del Papa? ¿Qué futuro tiene la figura del Papa? En palabras del anterior Papa, Ratzinger, los líderes religiosos, dijo, se están dando cuenta cada vez más
que en un mundo globalizado se necesita una voz global para abordar la importancia de los valores religiosos y los postulados perjudiciales del secularismo. Este es el nuevo papel que el papado quiere desempeñar. Según el libro Luz del Mundo, el Papa, la Iglesia y las señales de los tiempos, esta es la enorme ampliación de las fronteras del papado, que abraza tanto el ecumenismo como el diálogo interreligioso. Por supuesto que este no es el alcance completo de la visión católica romana del oficio papal, pero prepara el camino para alcanzarlo. Hacemos nuestro el último párrafo con el cual de Chirico concluye su libro El Papado, publicado por Editorial Peregrino. Todo el proceso que llevó a la formación del papado comenzó con fundamentos bíblicos erróneos. Después creció siguiendo modelos imperiales e intereses políticos. En lugar de cuestionarse a la luz de la palabra de Dios, se le dio un enfoque dogmático y un estatus de infalibilidad en el Vaticano I. Ahora intenta encontrar nuevas maneras de expresión sin cambiar en nada lo esencial de lo acumulado con el tiempo. Continúa creciendo y creciendo, aun habiendo tenido un comienzo ilegítimo. La única reforma necesaria es regresar a las Escrituras, a la Biblia, y estar dispuestos a obedecer sus enseñanzas sin importar el costo, cosa que Roma nunca querrá hacer. El papel del papado hoy en día, son palabras mías, es similar al de las viejas monarquías inmersas en un esfuerzo mediático de ayornamiento, que las ha convertido en una especie de relaciones públicas internacionales. En el caso del papado, y debido a las coyunturas geopolíticas, hoy más que nunca, y en la búsqueda de una alianza de civilizaciones y religiones, el papado ecuménico, tolerante, políticamente correcto y mediático ha vuelto a recuperar el protagonismo político. Por lo tanto, creemos que ni Pedro fue el primer papa, ni el papado es una institución lícita, y creemos que simplemente es una institución que se ha desarrollado con tintes y matices imperiales y que intenta mantener el poder y la influencia que han mantenido durante siglos, pues, vigente. Y en este deseo de mantener su influencia, su presencia vigente, ¿verdad?, siendo incluso una institución que no es bíblica y basada y fundamentada en muchos errores y en muchas mentiras, aún así, hoy en día cobra nuevo protagonismo, ¿verdad? Cobra nuevo protagonismo. El Papa siempre va a ser alguien políticamente correcto y la Iglesia siempre va a buscar la conformidad en casi todo con el mundo, ¿verdad? Tendrá que haber algunos temas morales en los que tenga que distanciarse, lógicamente, pero lo que le interesa a la Iglesia Católica Romana es no perder la influencia ni el poder que ha mantenido durante estos siglos. Gracias.